tiene, hasta los podemos contar, tendrá 2, 4, 6, 8, como 9 o 10 granitos apenas esa espiga. Y el hombre, con estos procesos de domesticación, fue capaz de crear toda esa variedad que ustedes observan a la derecha, tamaños, formas, colores y también sabores y consistencias que tienen las diferentes masas que se producen de los granos, ¿no? En la siguiente diapositiva, si me la pasas, por favor, vamos a poder ver un mapa de la República Mexicana, donde podemos observar cuáles son los centros de origen reconocidos. Bueno, perdón, antes de llegar a esa, valga la pena recalcar que en México se reconocen que hay 220 variedades de maíz, es decir, de una sola especie. Se ha podido diversificar, o sea, es una diversidad intraespecífica, ¿sí? Y hemos podido identificar como nativas de México a 64 razas, ¿sí? Y 59 ya más focalizadas en diferentes estados o regiones de la República, ¿sí? Ahorita vamos a poder verlo en el mapa que está más abajo, si me la pasas, por favor. Ya la pasé. Ya Está un poquito lento, ¿verdad? Ok, aquí está. Si ustedes, sí, ya está. Si ustedes pueden ver, hacia el centro de México tenemos unas líneas moradas. Esos son, donde están los puntos rojos, los sitios de origen del maíz. ¿Por qué se consideran como sitios de origen? Porque es ahí donde encontramos a las plantas silvestres. Y de ahí se supone que las culturas originarias que se encontraban en estos sitios fueron los que iniciaron todo este proceso de domesticación. Y a partir de estos lugares se fueron distribuyendo en toda la República, y a través de varios registros y colecciones que han hecho los etnobotánicos, se ha podido ver que se distribuyeron hacia el norte y hacia el sur, ¿sí? Y en Yucatán particularmente podemos ver hacia el centro de la península una gran variedad de razas de maíz que han sido colectadas. De hecho, hacia esos lugares hay grupos de personas que son los guardianes de la semilla, y ellos se encargan precisamente de colectar y de conservar todas estas semillas de diferentes razas de maíz para que puedan distribuirla hacia otros productores, pero también para que puedan seguir cultivando estas razas que pues han requerido de muchos cientos de años para poder tenerse en la actualidad. ¿Okay? En la siguiente figura, si me la pasas por favor, veremos que no son solo el maíz lo que México ha aportado al mundo en cuestión de plantas alimenticias, sino también hay alrededor de 100 especies que han sido domesticadas en este centro de diversificación. Algunas de ellas, por mencionar, tenemos a los chiles y todas las variedades de capsicum que podemos encontrar, a los frijoles, a los nopales, a las calabazas, jícamas, achiote, chicozapote, en fin, muchas especies. Entre ellas, si me pasas la siguiente, por favor. En esta gráfica que nos comparte Conavio, podemos ver que para México se reconoce como la primera especie domesticada a la calabaza huicha, ¿sí? Y estamos viendo en esta línea del tiempo que alrededor de hace 10,000 años fue que se encuentran los registros fósiles de la primera calabaza domesticada. El maíz se reconoce que su domesticación lleva más de 8,000 años. Y después tenemos otras especies como la calabaza pipiana, la calabaza de pellejo y los frijoles, ¿sí? Que estos principales centros de domesticación que se reconocen se encuentran en Oaxaca, Guerrero, Puebla principalmente, ¿sí? Y es hasta en la línea del tiempo, hacia la parte más externa derecha, donde podemos ver que los colonizadores llegaron a América pues hace recientemente, y que a su llegada ya teníamos
los grupos originarios una gran cantidad de especies en domesticación, ¿sí? La siguiente, por favor. Es importante la llegada también de los españoles porque trajeron consigo también especies que venían de Europa y del Mediterráneo principalmente, ¿no? Y que y ahora ya forman parte también de nuestra cultura gastronómica, ¿ok? Entonces, por un lado vemos que hay una gran diversidad de plantas, que son muy pocas las que se están consumiendo y que muchas de ellas han sido domesticadas a través de muchos cientos de años. Por otro lado, sabemos que el mundo, la población sigue creciendo, ¿sí? Les decía hace un momento que en la actualidad somos alrededor de 8,000 millones de personas y se piensa que esto va a seguir incrementando. Hacia el 2050 se calculan que vamos a ser más de 9,000 millones. Y aunque en esta gráfica vemos el globo terráqueo como que va creciendo, sabemos que no es así. El globo terráqueo se mantiene de un tamaño y lo que va creciendo es la población. Pero también en sus clases de ecología recordarán que todo sistema tiene una capacidad de carga, ¿sí? Entonces, el planeta Tierra, como un sistema, un megasistema, también tiene cierta capacidad de carga. Y hasta cuándo va a poder soportar a toda esta cantidad de seres humanos, pues no sabemos. Ya estamos sufriendo los efectos en el desbalance de muchos de los procesos que se dan de manera natural en el planeta, precisamente por toda esta carga humana, ¿no? En la figura que tenemos hacia la derecha, ustedes pueden ver, de acuerdo al tamaño, ¿sí?, del círculo, pues cuáles son los países más poblados del planeta. Podemos ver a China y podemos ver a India. Ahorita tu audio está detenido, Pati. Te fuiste, regresaste y ya está tu audio. Listo. Ok, ya ven, también el planeta me anda sacando con la capacidad de carga de este internet. Bueno, entonces les decía que dos de los países más poblados del mundo, que son China y la India, pues también están teniendo serios problemas ahora en la alimentación. Pero México no estamos tan lejos. En la flecha amarilla ustedes se darán cuenta que ocupamos el lugar número 10 aproximadamente en cuanto a países más poblados del mundo. Entonces, digo, México también está empezando a sufrir serios problemas en cuanto a la cantidad de población que somos, ¿no? Si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Toda esta cantidad de personas que somos, que tienen que ser alimentadas, nos lleva a ver que también hay serios problemas en la alimentación, que hay muchos países que no tienen la capacidad de proveerle a su población la cantidad de calorías necesarias a través de los alimentos que sean nutritivos, pero también que sean a su vez inocuos, es decir, que no tengan contaminantes que al momento de consumir los alimentos también estén ingiriendo esto, ¿no? Así podemos observar en este mapa, hacia África principalmente, que podemos encontrar varios países de este continente que tienen color naranja y rojo, y esto lo que me señala es que en rojo aproximadamente el 25 al 34% de la población padece hambre. Pero lo irónico de esto es que en ese mismo continente tenemos países como Egipto y otros más en color gris que no tienen tanto problema de hambre. Alrededor de nada más del 2.5% de la población es que se puede considerar que tiene esta insuficiencia energética, ¿no? Pero en un mismo continente, entonces, podemos encontrar problemas en la alimentación y otros que no lo tienen tanto, ¿sí? Pero sabemos que para muchos de estos países la situación del hambre es muy grave, ¿ok? En la siguiente diapositiva, por favor. Existe sí un problema de hambre, eso no hay que, no podemos negarlo, pero hay que también entender un poco cuáles son las causas de esta problemática en cuestiones de hambre. Por un lado,
tenemos que efectivamente hay países que no pueden proveerle a su población la cantidad de alimentos que requiere, y hay otros que, aunque puedan tener el poder adquisitivo, no pueden adquirir esos alimentos, ¿sí? Entonces, es ahí donde empiezan a surgir algunos términos como soberanía alimentaria, como seguridad alimentaria, que más adelante vamos a definir. Pero en esta gráfica que ustedes pueden observar, quiero hacer énfasis en la que está a la izquierda primero. Ustedes pueden observar las barras en color naranja, que son cómo va aumentando la población en los países en vías de desarrollo, y en azul cómo va aumentando la población en los países desarrollados. Y ustedes pueden ver que la diferencia es bastante grande, ¿sí? El crecimiento poblacional en estos países desarrollados es más lento comparado con países en desarrollo. Y con particular interés quiero señalarles las dos líneas que pueden ustedes ver sobre la gráfica. La línea que está en color más claro, un amarillito, esa se refiere a cómo va aumentando la población en las áreas urbanas. Y la línea más oscura, cómo va disminuyendo la población en las zonas rurales. ¿Qué está pasando? Pues que hay mucha migración. Muchas personas del campo van hacia las ciudades, obviamente buscando mejores condiciones de vida, porque pues ya no pueden vivir muchas veces de lo que producen en el campo. Pero ¿qué consecuencias puede traer esto? Pues que nosotros, que vivimos aquí en la ciudad, que estamos ahorita aquí sentados escuchando la plática y dando la plática, No te preocupes, ya regresaste, Pati, nada más activa tu micrófono. Cuando regreses se va el micrófono. eso veo, muy bien. Bueno, disculpen ustedes, pero aquí seguimos. Entonces, el hecho de estar aquí sentados, pues es porque de alguna manera tenemos asegurada nuestra alimentación. Y esta alimentación la producen las personas que están en el campo. Pero si las personas que están en el campo están viniendo a las ciudades, ¿quién nos va a producir los alimentos? Vamos a tener en algún momento un serio problema en cuanto a tener satisfacer esta necesidad en la alimentación. Podremos tener el dinero, pero no vamos a tener los productos que necesitamos para poder satisfacer esto, ¿no? Entonces, ahí es también donde tenemos que empezar a reflexionar en qué tanto se necesita invertir en el campo, en las comunidades rurales, pues para hacer que de agricultura un trabajo digno, ¿sí? Un trabajo que proporcione a los agricultores pues la calidad de vida que merecen y a la que tienen pues derecho, ¿no? Hacia la gráfica de azul que está más a la derecha, podemos ver la tierra que está disponible para el cultivo. Ustedes pueden ver que hacia el 2050 va a ir disminuyendo cada vez más. Es decir, el cambio del uso del suelo ha afectado severamente la fertilidad y por lo tanto los sistemas de producción agrícola están siendo cada vez menos productivos, ¿sí? Y también esto es un problema, toda la deforestación y toda la pérdida en la fertilidad de los suelos. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Mientras tanto, en África, como ya vimos, es uno de los continentes que más problemas en cuestiones de hambre presentan. Sin embargo, la FAO reconoce a este continente como el que tiene el 60% de la tierra cultivable en todo el planeta, ¿sí? Es decir, que el hambre que sufren no es por falta de tierras para sembrar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El 85% de lo que se produce en África se exporta, o sea, no permanece en el mismo país, en los mismos países que conforman el continente, para satisfacer la necesidad alimentaria. Alrededor del 79% de los campos que se cultivan
es de menos de 2 hectáreas, es decir, son áreas de cultivo muy pequeñas, ¿no? Que principalmente son de pequeños productores. El 10%, o sea, de los 400 millones de hectáreas que hay disponibles para la agricultura en Senegal y en África, solo el 10% de ellas, de estos 400 millones, realmente está siendo utilizada para la agricultura. Y el sector agrícola crece a una tasa del 2 al 5% anual, ¿sí? O sea, muy poco, muy poco. Y lo que es peor aún, 60 millones de estas hectáreas no están en manos de los mismos africanos, sino están en manos extranjeras. Ustedes recordarán que este continente ha sido colonizado por diferentes países y los dueños de la tierra, pues muchas veces no son los nativos, los originarios de ahí, sino que son otros de otras nacionalidades. Y eso lo que hace es que haya una inequidad enorme en cuanto al aprovechamiento de los recursos y por eso el gran desequilibrio en las cuestiones de alimentación. ¿Me pasas la siguiente, por favor? En esta infografía que van a ver a continuación, podemos ver un poco sobre los detalles de la mala distribución o de lo paradójico que es la distribución de los alimentos. Bueno, la estoy esperando a que pase. Ok, bueno, me quiero concentrar un poco hacia la parte inferior. Sé que no la pueden ustedes ver muy bien, pero lo que quiere señalar esta infografía es que hay alrededor de 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo, como ya lo vimos, pero de estas 800 millones, en comparación a esto, alrededor de 2.000 millones sufren de sobrepeso y de obesidad, ¿sí? Entonces, esto es lo contradictorio de la situación, que por un lado hay muchas personas que no satisfacen su necesidad energética, pero por el otro hay que exceden esta cantidad de calorías que deberían ingerir, ¿no? Entonces, ahí pudiéramos pensar que no hay tanta falta de alimento, sino es la mala distribución de estos alimentos lo que realmente está siendo un problema grave y que deberemos considerar, ¿no? Para la producción de estos alimentos, de estas pocas especies con las que les hablaba al principio, que son, que se producen a través de monocultivos y en grandes sistemas que requieren mucha infraestructura y muchos agroquímicos, este tipo de agricultura impacta con alrededor del 60% de toda la pérdida de la biodiversidad. Es decir, se deforesta y se pierde el 60% de la diversidad para poder establecer el cultivo de una o dos especies nada más. Por otro lado, también es el responsable del 24% del efecto invernadero y se considera que si Europa dejara de consumir el 50% de lo que actualmente consume en carne, se pudiera también disminuir el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y esto podría realmente beneficiar mucho más a todos estos cambios en el clima que estamos sufriendo ya, ¿sí? Y se observa también hacia la parte inferior derecha de esta infografía que antes para producir 300 o 200 calorías de alimento se requería nada más una caloría de combustible, pero ahora se requieren de 300 a 400 calorías de combustible para producir una sola caloría de alimento, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Algo que tenemos que cambiar porque no podemos seguir así, dando todavía mayor presión hacia el suelo y hacia los sistemas de cultivo y hacia el ambiente en general, ¿ok? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y es aquí donde quiero entonces aterrizar un poco más el tema hacia lo que es la soberanía alimentaria, esta inequidad que veíamos en la distribución de los alimentos.
¿Cómo resolverla? Bueno, la podemos resolver cuando todos los países puedan definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos, para que toda su población pueda tener asegurada una alimentación sana y nutritiva. Pero algo que es muy importante, y por eso lo tengo señalado en rojo, es respetando la cultura de cada uno de estos países y también la diversidad de los sistemas productivos que utilizan para su alimentación. Esta es una declaración que se hizo en la ONU, en la FAO, en el 2012, y si revisamos un poco en nuestra constitución política, vemos que el artículo 4 nos dice que para México lo que se reconoce es que toda persona va a tener derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que esto lo debe garantizar el gobierno. Pero no nos habla nada acerca de nuestra cultura, ¿sí? De cómo fomentar precisamente el consumo de todas estas especies que son nativas, que han llevado también un proceso histórico en la domesticación y que son parte de nuestra identidad biocultural. Entonces, esto es hacia donde tenemos que trabajar para poder identificar cuál es toda esta diversidad alimentaria que tenemos y poder rescatarla y revalorarla. ¿Ok? En la siguiente diapositiva, por favor. Este término, entonces, de soberanía alimentaria se refiere hacia la capacidad del gobierno que debe proveer a su población de alimentos, ¿sí? Y vamos a ver que en la seguridad alimentaria es un poco ya más particular porque se refiere a la capacidad que cada familia, que cada comunidad debe tener para satisfacer esa necesidad alimentaria, ¿sí? Que tenga una óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva. También con respecto a esa diversidad y a esa preferencia que pueden tener los consumidores de todo nuestra gastronomía que tenemos, tan diversa y tan rica, ¿sí? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y hacia ahí va el siguiente término, que es la cultura alimentaria, que se refiere al conocimiento de toda esa diversidad vegetal y también animal que va a determinar cómo cada cultura la aprovecha, cómo obtiene esa especie, cómo la cosecha, cómo la produce, cómo la propaga, cómo la almacena y cómo la transforma al final en un platillo o en un guiso. Y que este platillo también tiene un valor dentro de la costumbre, dentro de la cultura de los diferentes grupos étnicos que tiene en particular México. En las imágenes que ustedes pueden observar abajo, pues vemos al sabroso pip, ¿verdad? Sabemos que esto lo consumimos principalmente en noviembre, en la temporada del Hanal Pishan. Quizás esperamos con ansias esos días para poder degustar este sabroso tamal, pero no sé cuántos de ustedes se han involucrado, sé que son muy jóvenes y por eso la pregunta, ¿cuántos se han involucrado en el proceso de la preparación de este manjar, ¿no? Y si lo han hecho, ¿cuántas especies animales y vegetales se han podido observar que se involucran en el procesamiento de este alimento, ¿sí? Desde lo que es la hoja de plátano hasta el achiote para darle el color rojo al col, ¿no? La masa, o sea, el maíz, ¿no? De donde se va a obtener la masa, el epazote, también los diferentes animales que pueden ser pollo o cerdo, que van a estar como ingredientes principales, pero no solamente en la preparación, sino también en la cocción, ¿sí? Porque sabemos que esto tradicionalmente se hace enterrado y para hacer el horno en el subsuelo se utilizan a veces hojas de nequén, las pencas, también pueden ser hojas de roble, hojas de javín, ¿sí? O sea, hay muchas especies vegetales
que están relacionadas con la preparación de estos guisos, ¿sí? Entonces, la próxima vez, para el próximo noviembre, que ustedes, los invito a que se involucren en la preparación de esto, y vayan ustedes contabilizando la diversidad de plantas y animales que van a estar consumiendo en guisos de este tipo, ¿sí? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Pero también vemos que toda esta riqueza gastronómica que tenemos está sufriendo serios procesos de modificación. Estamos pasando por una transición en la nutrición. Tenemos nuevos modos de transporte, nuevas actividades de ocio, de empleo, y esto lo que está ocasionando es que seamos más sedentarios, ¿sí? Antes caminábamos por lo menos a la cocina para buscar nuestros alimentos, ahorita tratamos de que nos la traigan aquí junto a la computadora para poder seguir tomando clases o haciendo alguna tarea, ¿sí? Estos cambios, sobre todo ahorita en este año después de todo del COVID, creo que nos ha llevado a modificar muchísimo nuestro estilo de vida. El hecho de no poder salir también hace que nuestro cuerpo no se ejercite, que no quememos calorías y al mismo tiempo que estemos comiendo cosas nada más para saciar cierta necesidad, porque ni siquiera es alimenticia, sino nada más es una necesidad de estar comiendo algo. Y esto está causando serios trastornos metabólicos, ya que sobre todo los jóvenes consumen muchos alimentos chatarra, que son alimentos altamente procesados, un paquete de galletas, un paquete de sabritas o de cualquier fritura o una gaseosa, porque ya no son capaces de agarrar una sandía y picarla y comerla mientras están haciendo la tarea. O no sé cuántos de ustedes ahorita tengan una fruta al alcance de la mano y lo estén degustando, y cuántos tengan una galleta o tengan algún otro alimento procesado, ¿no? Muchas veces es por flojera, yo lo sé, jóvenes, muchas veces es por flojera porque ya no están acostumbrados a entrar mucho a la cocina y de estar conviviendo incluso con sus padres, con su madre, con sus abuelos, para poder preparar todo esto, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Particularmente estamos viendo que Yucatán, pues es uno de los estados en México con mayor población indígena, que tiene un valor biocultural arraigado, tradicional muy importante, pero también está sufriendo todos estos cambios en los estilos de vida y en los ámbitos de alimentación. Y lamentablemente tenemos uno de los primeros lugares en los índices de obesidad y de diabetes infantil, precisamente por el consumo de todos estos alimentos chatarra, cuando podemos ver del lado derecho que tenemos una variedad gastronómica impresionante, ¿no? O sea, tenemos platillos que van desde el blanco hasta el negro, ¿sí? Pasando con todos los colores. Y sin embargo, muy pocas veces lo consumen. No sé cuántos de ustedes en la actualidad les gusta el relleno negro o les gusta un queso relleno o un relleno blanco, ¿no? O sea, ya a veces el paladar de nuestros jóvenes está siendo tan modificado que ya no ya no les gusta la consistencia o muchas veces el color, el simple color no les gusta, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que cambiar, jóvenes. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, con toda esta contextualización que les he presentado, pues sí tenemos que reconocer que finalmente cada uno de ustedes va a decidir qué es lo que quiere comer o no. Por supuesto, ustedes deciden, ustedes tienen toda la capacidad de decisión, pero consideren que lo que ustedes consuman es lo que va a impactar directamente en los sistemas de alimentación. Si ustedes consumen una fruta, esa fruta, al demandarla, se va a producir. Pero si hay esa fruta en el mercado y ustedes no la compran, si no la consumen, pues esta fruta se va a dejar de producir, ¿sí? Entonces, esta oferta en el mercado de oferta-demanda, este mecanismo, pues influye también en la diversidad de frutos, en la diversidad de verduras que pueden ustedes encontrar en los mercados y también en sus comunidades, ¿sí? Por eso tenemos que sensibilizar
pues a ustedes jóvenes también al resto de la población a poder consumir toda esta variedad de alimentos que tenemos. Pudimos observar en nuestras visitas algunas secundarias que muchos de los estudiantes llevaban en su lonchera, pues los que llevaban, porque no todos, pero llevaban manzanas, uvas y plátanos. Entonces, nos creó ahí la duda de qué es lo que estaba pasando, qué estaban consumiendo estos jóvenes, y fue por eso que decidimos implementar o establecer un proyecto de investigación con este tema. Y esto fue también a raíz de que pudimos observar, si me pasas la siguiente diapositiva, por favor, que en un recorrido en diferentes comunidades de Yucatán, pudimos ver que hay una gran diversidad de frutales en sus huertos familiares, también de especies que son condimento, que son hortalizas, que dan también raíces y tubérculos y granos y semillas, que había disponible todo el año, pero que muchas veces no se estaban consumiendo, ¿sí? Entonces, si me pasas la siguiente diapositiva, es ahí donde surge la pregunta de investigación, que es sobre qué estaban consumiendo los yucatecos, ¿sí? ¿Qué está consumiendo los jóvenes sobre todo? Porque veíamos que había en especie, en particular estas 10, no sé cuántas de ustedes reconozcan alguna de ellas, pero por ejemplo, el cabeza de negro, el zaramullo, la guanábana, el cocoyol, el bonete, el zapote negro o tauch, el zapote amarillo, el pepino de árbol o el pepino cat, el siricote, el ramón, pues son especies que en algún momento de nuestra historia formó parte de nuestra gastronomía local, pero que ahora cada vez estaban siendo más raras de encontrar. Y cuando se les preguntaba a los jóvenes, pues muchas de ellas no las conocían, ¿sí? Entonces, si me pasas la siguiente, por favor, es que, como les comentaba, surge esta pregunta de qué estamos consumiendo y de dónde los obtienen. Y si me pasas la siguiente, establecimos entonces un estudio de caso en algunas comunidades como son Catmís, Subcacap, Cepeda, Jalachó y Zacabá en municipio de Jocabá, y aplicamos entrevistas a grupos de mujeres que eran grupos familiares de abuela, madre e hija. Consideramos que las recetas se transmiten a través de la comunicación intergeneracional, es decir, la abuela se lo cede a la hija a la nieta, y queríamos conocer qué tanto las jóvenes mujeres estaban reconociendo y aprendiendo las recetas culinarias tradicionales de Yucatán. Pero por otro lado también queríamos saber estos jóvenes de bachillerato en edad de 15 a 18 años, qué estaban consumiendo, qué estaban llevando para consumir a la escuela como a manera de colación y también en las diferentes comidas que llevaban a lo largo del día, ¿no? Entonces, para esto trabajamos con un grupo de nutriólogos, pues al pertenecer a la UADY tenemos la oportunidad de que vayan a hacer servicio social, y con ellos pudimos hacer este muestreo antropométrico y también de estos estudios de lo que comen, de los hábitos de consumo que tienen pues, las personas entrevistadas, ¿sí? Entre los resultados, si me pasas la siguiente, por favor, pues vimos que el plátano es una planta que casi no consumen, ¿sí? Se la señalo aquí, que alrededor de 30%, perdón, no es de las que consumen, son de las que podemos encontrar en sus casas, alrededor del 35%, de 35 especies frutales. En el 30% de las casas podríamos encontrar al plátano, con mayor frecuencia siricote, naranja, zapote, y de las especies que nos interesaban, como el tauch, como la cabeza del negro, como el choch, pues veíamos que habían muy pocas. Si me pasas la siguiente, por favor. Ya vi que me está ganando un poquito el tiempo, entonces quiero acelerar un poquito más. Podemos ver en esta otra diapositiva que, por el contrario, de las frutas que más consumían era precisamente el plátano. Veíamos que estaban en solo el 30% de los hogares, pero casi el 90% de ellos lo consumen.
Y lo mismo pasaba con la naranja. O sea, es decir, la gente ya no está cultivando esta especie, prefiere comprarla en el mercado a tener que cultivarla en su patio, ¿no? Y por el contrario, estas manzanas, uvas, peras, que no son nativas de esta región, se encontraban entre las que más se consumían porque son muy fáciles de transportar, ¿sí? La siguiente, por favor. Cuando preguntábamos a las jóvenes qué tanto sabían de preparar estos alimentos, ya sea en dulce o ya sea en un agua fresca, veíamos, como ustedes pueden ver, prácticamente ninguna sabía cómo prepararlas o cómo consumirlas, ¿no? Y que el conocimiento se seguía permaneciendo en las abuelas y poco en las madres. Entonces, está habiendo una interrupción en el conocimiento sobre el consumo de estas especies. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entre los estudiantes del bachillerato que les comentábamos, les preguntamos cuántas de estas especies conocían. Pueden ver ustedes que la mayoría está en rojo, porque no la conocen ni la consumen. Algunos, los que están en naranja, lo conocen, pero no lo consumen porque no les gusta. Y son pocas las especies, como nada más el pepino cat, menos del 50%, el cocoyol y el zaramuyo, pues de las frutas que más consumían dentro de todas estas especies que, bueno, teníamos interés por conocer cuál era su estado, ¿no? Si me pasas la siguiente, por favor. Cuando les preguntábamos qué consumían entonces durante el día, pues veíamos que para el desayuno el 53% consumía cereales, ¿sí? Estos de cajita. Para el almuerzo todavía era la comida más fuerte y podíamos encontrar que 90% tenía los guisos tradicionales, pero en la cena ya estaban cambiando hacia antojitos, pan dulce, pues pizza o comida rápida, ¿no? Entonces vemos que ya están también cambiando estos hábitos en la alimentación, digamos, más importante, como pueden ser los desayunos, el almuerzo y la cena. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y cuando les preguntábamos, pues, qué llevaban para colación, pues ustedes pueden ver que de fruta prácticamente nada, ¿sí? De hecho, algunos o muchos de ellos no tienen colación y los que sí llevaban, la mayoría de ellos, era principalmente alimentos altamente procesados, como pueden ser galletas, cacahuates, chicharrones, jugos industrializados, ¿sí? Cuando tenían muchas veces en el patio de su casa, tenían esas frutas que podían llevar en vez de estos alimentos procesados, ¿no? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, ya en estos mapas, lo que quiero mostrarles rápidamente es toda esta variedad de especies que podemos encontrar en los huertos familiares a lo largo de los recorridos que hemos realizado. Alimentos nativos, ¿sí? Todos ellos frutas. Vean ustedes la lista que podemos encontrar en toda la península de Yucatán. ¿Me pasas la siguiente? En este siguiente mapa podemos también ver especies nativas, pero solamente de las anonas, ¿sí? Tenemos anonas y abales, los abales son las ciruelas, prácticamente de todos los colores. Tenemos rojo, morado, verde, amarillo, ¿sí? Diferentes especies de anonas y variedades de ciruela. Y ustedes pueden ver que también hay una gran variedad de esto. Pero no solamente vamos hacia lo nativo, es decir, lo que se distribuye en esta área, sino también en las introducidas. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Como puede ser algunas plantas exóticas, como muchos de los cítricos, como el zaramullo, como el gallumito. También podemos ver su amplia distribución en toda la península. Entonces, hay frutas, hay verduras que se pueden consumir. ¿Qué está pasando con los jóvenes y con muchos adultos también que no lo están consumiendo? ¿Qué está pasando con esto, no? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y es entonces que esto nos lleva a concluir que existen en la península de Yucatán sistemas de producción con esta alta diversidad de especies que
pues muchas veces no están siendo consumidos, sino por el contrario, son los jóvenes que están consumiendo estos alimentos industrializados con alta carga calórica y que muchos de ellos no conocen cómo preparar a estos frutos y estos alimentos, ¿sí? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Que hay retos que tenemos que vencer si queremos alcanzar esta seguridad alimentaria que están, pues ahora sí que enfatizándose mucho a nivel mundial, que tenemos que ver que la alimentación no es solamente el hecho de que nos sirvan un plato y comerlo, sino que todo lo que va alrededor de la preparación de estos alimentos es muy importante en nuestra cultura. Al momento de la preparación, si nosotros vamos a ayudar a la persona que lo está preparando, al mismo tiempo compartimos información en cuanto a las especies que se están utilizando, a los procesos de cocción que pueden estar relacionados con ello y estrechan los lazos de relación entre padres e hijos, abuelos e hijas, etc. Y es muy importante rescatar esa convivencia familiar que pues lamentablemente con el uso del celular muchas veces nos tiene distanciados, ¿no? ¿Pasas la siguiente, por favor? Hay sí una transformación alimentaria que está afectando a todos los niveles, desde el momento de que se preparan, pero también desde los centros de cultivo, cómo se venden, cómo se ofertan en los supermercados y cómo podemos adquirir estos alimentos. Esto hace que existan ya muchas especies que están siendo subutilizadas y que haya pérdida en el conocimiento, en la conservación y en el cultivo de estas especies. Ahora cada vez vemos menos árboles en los huertos, específicamente en la ciudad, pues cada vez nuestros patios son más pequeños y no nos da para sembrar un árbol muchas veces, y esto hace que estemos perdiendo toda esa información genética, pero también cultural, que es muy importante, pues como yucatecos, como mexicanos, es muy importante conservarla, ¿sí? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, de nuevo enfatizar que la comida no es ni ha sido nunca solamente una actividad biológica, sino que es un fenómeno social, cultural, espiritual y también simbólico, ¿sí? Y que tenemos que revalorar toda esta sabiduría que tenemos de nuestras culturas y rescatarlas, conservarlas y transmitirlas en las generaciones futuras. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y en este diagrama lo que quiero enfatizar es precisamente todo lo que se relaciona en torno a la alimentación desde el punto de vista nutricional, o sea, como la actividad físico-biológica, pero también la social, el entorno social que donde se estrechan los lazos familiares, lo espiritual, porque tiene que ver muchas veces con ciertos momentos en nuestra tradición, en nuestra cosmogonía, en la economía de mercado, porque a medida que demandemos estos productos, pues van a seguir siendo conservados, siendo producidos. También la parte culinaria, en el rescate de todas estas recetas tradicionales y obviamente en todo lo que tiene que ver con la agricultura y la cultura, de cómo se producen todos estos alimentos. Entonces, cuando ustedes vean el plato que van a almorzar en un rato, pregúntense de dónde viene todo lo que han consumido, ¿sí? O de dónde viene, cómo le hicieron sus papás para conseguir todos esos alimentos, ¿no? Me pasas ya prácticamente la última. Quiero dejarlos con estas preguntas, ¿sí? Si hay esperanza, yo quiero pensar que sí hay esperanza, ¿sí? ¿Cuántas especies, ahora que ya pasó el desayuno, cuántas especies ustedes recuerdan que consumieron en el desayuno, ¿sí? ¿Cuántas de las especies que vimos a lo largo de esta presentación y que están aquí en un lado a la izquierda, reconocen ustedes? ¿Cuántos han probado? ¿Cuántas de ellas tienen en su patio? ¿Y cuántas de ellas han cultivado ustedes? Yo sé que en la preparatoria, en alguna asignatura, les piden sembrar un árbol y cuidarlo. ¿Cuántos de ustedes realmente están dándole ese cuidado porque quieren hacerlo? Y no solamente porque se los pidió una maestra y porque a lo mejor va a significar una calificación al final de su curso,
sino porque ustedes están pensando que en unos 5 o 6 años van a poder cosechar un fruto, una mandarina, una china o un zapote, que van a poder ustedes degustar y que van a sentir la satisfacción de que ustedes mismos cultivaron y cuidaron. Yo espero que sean muchos, espero que sí. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Pues los dejo correo electrónico por si en algún momento tienen alguna duda y quieren platicar sobre este tema, con mucho gusto. Espero que algunos de ustedes estén interesados en la biología y que los pueda ver muy pronto por la facultad. Seguramente me tocará darles algunas clases y pues bueno, muchas gracias por su atención. Hablen con sus abuelos, pregúntenle a sus abuelos qué es el pepino cat, qué es el tauch, cómo lo preparaban. Ese pepino cat, si se dan cuenta, yendo al laboratorio de anatomía, tenemos una mata de pepino cat que los frutos caen, se pudren y nadie los utiliza. Pudiendo ustedes cosecharlos, llevarlos a su casa, llévense a sus abuelos y ellos van a saber qué hacer con este pepino cat ahorita que regresemos. De hecho, la planta está yendo a los laboratorios de anatomía yendo al E1, E2, E5. En lo que era la Facultad de Química, hay una planta de pepino cat que no se utiliza, nadie se lleva los frutos. Las guayabas que están enfrente, esas sí normalmente las utilizan, pero el pepino cat no, ¿no? Recuerden que cuando consumen local, también bajan su huella hídrica, porque estos alimentos no requieren de tanto transporte ni paquetería, ¿no? Es triste que voy a Sam's a comprar unas naranjas que traen de Indonesia, cuando puedo comprar unas naranjas que traen 2 Cuscap. Hay una diferencia enorme en cuestión de huella hídrica. Su estilo de alimentación tendría que cambiar. Honestamente, la última opción tendría que ser ir a la cafetería con don Pepe, que realmente no vemos estos productos. O a lo mejor decirle a don Pepe, tendría que haber estos productos, don Pepe. ¿Por qué no trae tauch? ¿Por qué no trae pepino cat? ¿No? ¿Por qué no trae naranjas peladas ya para comerlas? Mandarinas, ¿no? Si presionamos a don Pepe, pues él solito, si lo vende, lo va a traer, ¿no? Entonces, Pati, yo creo que nos llevamos mucho. Tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. Si levantan su mano virtual, jóvenes, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Mientras tanto, mientras salimos, les pediría que en el chat vuelvan a registrar su apellido, su nombre y su grupo. Hagan un segundo registro, por favor, jóvenes, de su apellido, su nombre y su grupo en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes, puede abrir su micrófono o la puede hacer, puede abrir su micrófono. Por mi parte no, profe. Muy bien. ¿Alguien alguna pregunta? Algo puedes hacer. A lo mejor no tienes espacio para un árbol, pero si utilizas un huacal o una pequeña partecita, puedes cultivar hasta cilantro, tomate, ¿no? El chiste es poder intentarlo, ¿no? O sea, volver a ese amor hacia la tierra y no esperar ir a la tienda a comprar todos nuestros productos, porque muchos de esos productos vienen incluso contaminados con muchos insecticidas y pues otros agroquímicos. Cuando, si tú lo cultivas, te aseguro que va a ser mucho más sano, ¿sí? Y aprovechando que comentaba el maestro Renato sobre el pepino cat incluso es una especie funcional, como se les conoce, porque además de darte alimento, también tiene propiedades medicinales. El pepino cat lo puedes utilizar contra la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y esto, al tú consumirlo, pues no solamente vas a ingerir nutrientes, sino también medicina para tu cuerpo, ¿sí? Y eso es algo que también tenemos que rescatar. Eso no te lo va a proporcionar un paquete de galletas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta más? A nombre de la Escuela Preparatoria 1, Pati, te hacemos acreedora a esta constancia a la doctora Patricia Irene Montañez Escalante por haber impartido la conferencia virtual Las plantas que alimentan nuestro cuerpo y mente dentro del marco de la Feria de las Ciencias Virtual el día
viernes 28 de mayo del 2021. Muchísimas gracias, Pati. Y pues vamos a darles un aplauso, jóvenes. Tienen allá todos una manita virtual que pudieran poner, ¿no? Entonces, tal vez no se escucha, Pati, pero bueno, ahí se ve las manitas virtuales. Se nota, ¿no? la intención. Así es, exactamente, Pati. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Conocimientos. Esperemos que no sea la última de estas pláticas. Yo creo que a los chavos les va a servir muchísimo. Landy compartirá, que nos ayuda. Nos gusta mucho que gente externa nos apoye. Es virtual, es fundamental para nosotros.